Y faltando poco para el comienzo del curso y de la segunda temporada del podcast, os dejamos esta última joya para que disfrutéis de nuevo con la tertulia memorable que tuvo lugar en el monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Esta no es una joya al uso. Como es la última, queríamos que tuviera algo especial. Vais a tener la suerte de vernos, además de escucharnos. Os enseñaremos los entresijos de nuestro programa en un marco incomparable. No os dejéis llevar por la depresión postvacacional, que todavía nos quedan unos días para disfrutar. Ya sabéis que nuestro principal objetivo es dar voz a todos los estamentos de nuestra comunidad y creo que es momento de hacerlo con personas externas al centro, pero estrechamente relacionadas con él. Y lo vamos a hacer en una charla amistosa y enriquecedora, en un marco incomparable, ni más ni menos que en el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Es hora de presentar a nuestros invitados de hoy. Carlos Agudo, de Calatayud, Zaragoza, geógrafo. Lleva el kiosco Fuente del Seminario en la Herrería y es un conocedor del entorno natural del monasterio y autor del libro Los paisajes del Escorial, recientemente publicado. Es padre de exalumnos del centro. También tenemos a Quina Jaraices, natural de Jaén, profesora de Historia e Historia del Arte, que impartió clases en el CIM durante un curso ya hace unos años. Y con nosotros está Pedro Alberto Sánchez, organista y maestro de capilla del Monasterio del Escorial. También es tutor de los escolanos y algunos de estos alumnos también reciben formación musical en el CIM. Él es de Salvadios en Ávila. Bueno, Miguel Ángel, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Querida Beatriz, siguiendo con el hilo y leitmotiv del primer programa donde introdujimos quiénes somos y dónde estamos, merece la pena tratar el tema histórico y geográfico en el que nos encontramos. Pues me parece muy adecuado. Hemos acertado entonces con nuestros invitados para que nos ilustren. Comencemos con Quina Jaraices. Cuéntanos quién era Felipe II y por qué mandó construir el monasterio, por favor. Bueno, sabéis que Felipe II era nada más y nada menos que el monarca más poderoso del planeta. Él reina en la segunda mitad del siglo XVI, es el hijo, como todo el mundo sabe, de Carlos V de Alemania y Carlos I de España, y cuando sube al trono en 1556, muy poquito después, traslada la corte a Madrid y en el 1563, decide empezar las obras del monasterio del Escorial. A pesar de la famosa frase de que, bueno, en Jaén al menos se dice esta frase, no sé si aquí también, vas a tardar más que la obra del Escorial. Sí, se dice en toda España. Pues es mentira, porque solo se tardaron unos, ni siquiera se llegó, unos 21 años en hacer este complejo, porque en verdad no es un monasterio, es un complejo arquitectónico. Muy interesante. Y Carlos, que sabemos que además de geógrafo, como decíamos en la presentación, conoces muy bien toda esta zona y los alrededores del monasterio, los edificios que hay alrededor del monasterio, las llamadas casas de oficios en la que está en nuestro centro integrado. Explícanos un poquito la historia de estos edificios. Sí, cuando Felipe II construye el monasterio, lo que hace, además, que como ya se ha comentado, que no solamente es el monasterio, sino un complejo, construye también 3 casas, que llaman las casas de oficios, paralelas a la fachada norte del monasterio, y esas casas se construyen para dar alojamiento, como su nombre indica, a los oficios que acompañaban a la corte. Ahí estaban los panaderos, los herreros, los armeros, etcétera, ¿no? Estas casas ahora hacen de muro para aislar el monasterio del pueblo, del real sitio de San Lorenzo del Escorial. Después, a lo largo del tiempo, estas casas han tenido utilidades distintas y una de ellas, muy importante, fue el alojamiento de la Escuela de Ingenieros de Montes, que vino de Villaviciosa de Odón, estuvo aquí desde 1864 a 1914, y la presencia de la Escuela de Montes hizo una labor importantísima en la modificación y mejora y cambio del paisaje, con todo el campo de maniobras que tenían en el monte de la jurisdicción para hacer el pinar que hoy estamos disfrutando, el pinar de Abantos. Posteriormente, estas casas han tenido otras utilidades, pero hay que destacar
que el CIM, ¿no? El Centro Integrado de Música, está en estas casas y como son casas amplias, también dan alojamiento a la Casa de Cultura. Sí, sí, Casa de Cultura, y también hay alguna pequeña parroquia, puede ser. Que haya Ahí está también lo que fue parroquia del Real Sitio. Era donde se alojaba era el santuario, y sigue siendo el santuario de la patrona de San Lorenzo del Escorial, que en septiembre, que es la fiesta grande, ¿no? El segundo domingo de septiembre es la romería de la Virgen de Gracia. Sí. La Virgen está todo el año en el santuario y el día de la romería, en carroza, se lleva a la herrería, a su ermita, a la ermita de la Virgen de Gracia, que es una ermita de 1947, pero ya hay en Palacio, en los archivos general de Palacio, ya hemos encontrado documentos que hablan de la devoción que San Lorenzo del Escorial tenía a la Virgen de Gracia, y se ven todavía unos restos en la zona más hacia la Alberquilla, que entonces se llamaba la herrería de Fuentelámparas. Qué interesante, Carlos, de verdad. Sí, muchísimo. Bueno, entonces vamos a pasar a hablar con Pedro. Tu tarea aquí, ahora mismo en el monasterio, se asemeja bastante a aquella que tenía el padre Antonio Soler. Bueno, pues como soy el maestro de capilla y organista del monasterio, pues es verdad que bueno, tengo bastante relación con lo que fue el padre Soler, ¿no? Y voy a explicar un poco lo que es eso de maestro de capilla, porque a lo mejor los que me estáis escuchando, que pues no sé si lo tendréis muy claro. Capilla se llamaba al conjunto de músicos que actuaban, pues bien en las catedrales, bien en los monasterios, y bueno, pues digamos que hoy día la labor que yo desempeño es organizar y coordinar pues la labor de los músicos que hay hoy en el monasterio. ¿Y qué músicos hay hoy en el monasterio? Fundamentalmente se reduce a el organista, que soy yo mismo, y perdonar que empiece por mí mismo, y sobre todo a la escolanía, ¿no? Sabéis que aquí en el monasterio hay un coro de niños, de unos 40 niños normalmente, que son los encargados de cantar en las liturgias que se hacen en la basílica, ¿no? Muchos de ellos, además, los conocéis todos los profesores y alumnos del CIM, porque son alumnos también de allí, del conservatorio en concreto. Sí, además yo tengo que decir, Pedro, que gracias a ti, gracias a cuando viniste, se retomó esa actividad, porque hubo un tiempo en el que dejaron de venir alumnos de la escolanía, y la verdad es que yo creo que es muy sano para todos. Sí. Tenemos la suerte, yo creo, de vivir, somos vecinos, ¿no? Es decir, estamos enfrente, vosotros en la casa de oficios y la escolanía está en el monasterio, entonces pues yo creo que tenemos que aprovechar pues todos los recursos que tenemos, ¿no? Y para la escolanía es una suerte tener el conservatorio pues al lado, ¿no? Y yo creo que es muy enriquecedor tanto para el conservatorio como para la escolanía. Y bueno, pues esa es un poco mi labor, coordinar un poco la formación de los niños. Ya sabéis que los niños, al ser niños, pues no solamente cantan, sino que tienen que educarse, tienen que formarse musicalmente también, y de eso es de lo que yo me tengo que encargar, y de que bueno, pues que la música en la basílica pues de alguna manera pues tenga una calidad y funcione bien, ¿no? Y cuéntanos qué patrimonio hay a nivel organístico, porque debe de ser de un patrimonio rico, ¿eh? Bueno, yo date cuenta, diría que a nivel musical, ¿no? O sea, el monasterio se merece, como hemos hablado antes, mientras estábamos preparando esto, se merece una visita musical, y creo que se podría hacer un recorrido, pues igual que ahora se llevan, yo que sé, recorrido gastronómico, orográfico, sí, tal, sí, pues se podría hacer un recorrido musical por el monasterio, porque daría de sí por lo menos para un día. A nivel organístico, como que tú me has preguntado, pues mira, ahora mismo en la basílica tenemos 4 órganos, 5 porque tenemos un positivo para acompañar precisamente a la escolanía, pero bueno, así de los importantes son 4 órganos. Mirando estos instrumentos ya podríamos un poco hablar de la historia del órgano en España desde el siglo XVI hasta ahora, porque estos instrumentos pues nos reflejan lo que ha sido la evolución del órgano desde el XVI hasta el siglo XXI. Pensad que originariamente en el siglo XVI solamente tenemos las cajas, pero los órganos se hicieron en el Renacimiento con una estética flamenca, porque Felipe II se trajo a los organeros más reconocidos en aquel momento, que eran organeros flamencos. Eso supuso para la organería española un avance tremendo, porque empezaron a importar unas técnicas que aquí se desconocían. Después, en el siglo XVIII,
se hace una reforma de los órganos, trabajando el maestro organero Echevarría aquí, y modificando totalmente lo que eran los órganos, y después en el siglo XX se hacen los órganos que tenemos ahora. Entonces podemos ir viendo y un poco preguntándonos qué ha sido de estos órganos, pues lo que ha sido la evolución de la historia del órgano en España. Eso a nivel de instrumentos, pero es que también tenemos un archivo en el cual hay obras y vemos lo que se ha compuesto, lo que se ha interpretado en la basílica, y eso ya te digo en cuanto a órgano, pero tenemos también, pues en la biblioteca conservamos, quizá lo más conocido son las cantigas de Alfonso X el Sabio, ¿no? Pero vamos, hay otro montón de obras muy importantes a nivel musicológico, en las que tenemos pues notación bizantina, y bueno, muchísimas cosas. Por supuesto, obras del Padre Soler, ¿vale? Menos de las que a lo mejor nos imaginamos, porque daros cuenta que de las obras que él compuso para tecla, solamente tenemos, sonatas no tenemos ninguna, ¿vale? Aquí en el monasterio, solamente tenemos los 6 conciertos para 2 órganos y los 6 quintetos para cuerda, de la obra instrumental, de tecla. El resto aquí no se conserva, ¿vale? Gracias a que el Padre Soler había sido de niño escolán en Montserrat, él cada cosa que componía parece ser que mandaba una copia a Montserrat. Y entonces, gracias a eso, pues conservamos en Barcelona y en Montserrat pues la mayoría de las obras de música de tecla del Padre Soler, también en Madrid. Pero aquí, curiosamente, no hay tantas, hay más de música vocal. Pues volviendo un poquito al tema de Felipe II, nos gustaría saber cómo fue que él decidió construir aquí el monasterio. Bueno, las razones por las que Felipe II decide construir aquí el monasterio, hay 2 tipos de razones. Una que son una leyenda, o varias leyendas de carácter bastante esotérico, y otras que son un poco más reales, como que, bueno, la verdad es que él quería venirse a la sierra, donde el clima y el aire era diferente y era más sano, y había canteras cercanas, las canteras de Zarzalejo, que es donde se extrae la piedra para hacer el monasterio. Pero hay una leyenda que probablemente hayáis escuchado, que dice que una de las puertas del infierno está aquí en el Monte Abantos. Por lo tanto, él lo que hace es sellar esa puerta en la falda del Monte Abantos para que no salgan los malos espíritus. También dice que elige un sitio donde hay conexiones telúricas que conectan en la tierra y el cielo. Pero lo único que sabemos, a través de las crónicas, el cronista de la época, de Felipe II, que era Fray José de Sigüenza, en sus escritos dice que no había en toda la aldea ni una casa con ventana ni con chimenea, y que solo había luz, humo y bestias que daban vueltas. O sea, elige un sitio bastante inhóspito para hacer este complejo, y cuando él lo hace, sabéis que el pueblo de San Lorenzo no existe, sí existe el del Escorial de abajo, luego ya San Lorenzo lo hará Carlos III en el siglo XVIII, y estas son las razones que sabemos de por qué por aquel monasterio. ¿Y por qué lo dedica precisamente a San Lorenzo? Bueno, lo dedicaba a San Lorenzo porque, a ver, Felipe II no era un rey especialmente guerrero, era un rey que quería la paz, no quería la guerra. Las guerras en las que se ve involucrado mayormente son las guerras de religión para defenderse, para defender en este caso la religión católica. Pero si hay una batalla, que es especial para él, que es la batalla de San Quintín, que él la libra contra los franceses para que le dejen en paz su zona de Flandes. Para conmemorar esta batalla, decide levantar un monasterio, un complejo, un monasterio, y la batalla la gana el día 10 de agosto, que es el día de San Lorenzo, el día que, según la leyenda geográfica, queman a San Lorenzo en la parrilla. Por eso decide conmemorárselo a él, dedicárselo a él, consagrarlo a él, como acción de gracias al santo que le ha ayudado a ganar esta batalla. Hay que tener en cuenta que su padre, que era Carlos V, sí que era un rey muy guerrero, y él no. Entonces él está muy orgulloso y muy agradecido de haber ganado una batalla que probablemente no se veía capaz de ganar, porque sobre todo era un rey muy de despacho. Interesantísimo, de verdad. Es muy enriquecedor, como decíamos al principio. Yo quiero leer ahora, para que Carlos nos explique, abunde un poco en el tema geográfico. Voy a leer un fragmento del prólogo de su libro, Los paisajes del Escorial, que dice lo siguiente: en diversos casos ocurre que a un cuadro natural cualificado se suma una implantación histórica notable,
dando lugar a un especial paisaje compuesto y completo de referencias complementarias. Es el caso del Escorial. Es en tal línea donde tiene su puesto este libro de Carlos Agudo, por su tema, sitio, contenido y autor. Explícanos, Carlos, qué características le confiere el paisaje a este lugar. Sí, antes sí que quería aclarar que el pasaje que has elegido es del prólogo que está escrito por Eduardo Martínez de Pisón, que no son frases, palabras mayores. Son palabras mayores, que es una eminencia, y tuve la suerte de ser alumno de él y mantengo todavía la buena relación con él. Hay una característica fundamental en esta conjugación de naturaleza y paisaje con cultura e historia. Estos cuatro conceptos aquí no se pueden separar, forman una unidad. El paisaje que hoy vemos alrededor del monasterio no sería igual si el monasterio no se hubiera construido aquí. Tampoco sabemos cómo hubiera sido, pero el hecho de que el monasterio se creara aquí, cerca de la proximidad de Madrid, y también, además de por todo lo que ya se ha dicho, por la gran cantidad y calidad de agua que emana en esta sierra, encontramos que ha habido unas transformaciones del paisaje, en este caso en positivo, de tal manera que se han conservado unas dehesas. La primera y principal que compró Felipe II es la dehesa de la Herrería, que el padre Sigüenza ya la nombra como una mata de albahaca que se contempla desde el monasterio. Ahora la estamos viendo desde aquí, desde esta ventana. Esto que estamos viendo son las machotas y la dehesa de la Herrería. Pero había otras dehesas, de la Fresneda, que hoy se llama La Granjilla, el propio Cuelgamuros, que hoy es el Valle de los Caídos. Todas estas zonas, Monesterio, el Campillo, son fincas que estaban protegidas o delimitadas por una cerca, la cerca histórica, que manda a construir Felipe II, aunque la termina Carlos IV, que es una cerca de 54 kilómetros de perímetro. Este paisaje que hoy tenemos aquí es un paisaje de alta calidad, con un ecosistema magnífico, y está protegido por varias legislaciones. Tenemos ya desde 1961, se le otorgó la calidad de paisaje pintoresco, pero después está dentro del PORN de la Sierra del Guadarrama. También estamos dentro de la Red Natura 2000 europea, y bueno, cuando venimos aquí, lo primero que salta a la vista es precisamente la vegetación. Mientras que cuando vamos a la Pedriza, lo que resalta es la roca. Entonces aquí tenemos unos bosques autóctonos magníficos, que es el bosque de la Herrería, que son dehesas de robles y fresnos, y en la ladera de Abantos tenemos ahí un bosque que ya es de recuperación, de repoblación, como ya he comentado antes, que es una de las primeras repoblaciones que se hacen de forma estructural y científica en España. Y esta vegetación está sobre un soporte geológico, un soporte roquedo, que las rocas características de esta zona son las mismas que las que componen toda la Sierra del Guadarrama, son rocas paleozoicas, son rocas antiguas. Fundamentalmente son los neises, que es una roca metamórfica, que constituye todo el cordal de Abantos, y las machotas, que insisto que estamos viendo de aquí, que ya son los granitos. El monasterio está justo en la transición entre el pie de monte y la sierra. Hay una falla longitudinal a la sierra que une la sierra, las partes elevadas del pie de monte, y ahí es donde se encuentra el monasterio, en ese tránsito. Fantástico, de verdad. Podríamos estar eternamente escuchando a gente sí, tan sabia, y con pues eso, tan interesante todo, ¿no? Además en este lugar que se respira, ¿no? Se respira que es un lugar importante, con mucha hay algo importancia. Especial aquí. Sí, hay algo especial. Y yo tenía una pregunta más para Quina, porque creo que nos puede contar cuál es la intención de Felipe II cuando construye el monasterio. Bueno, como hemos dicho al principio, como es un complejo, no solamente es un monasterio, sabéis que es un monasterio, que es un colegio, que es una basílica, una biblioteca y un panteón real.
La intención, lógicamente, de Felipe II es la de mostrar su poder. Esto es un poco un retrato arquitectónico de él. De hecho, el pueblo conocía la imagen que tenía de Felipe II, era a través de esta construcción, ¿no? Una construcción que es muy grandiosa, pero también muy austera, un poco como él. A él le llamaban el rey oculto, porque se ocultaba aquí precisamente en el monasterio, no salía del monasterio, siempre estaba encerrado en su despacho. Y es una demostración de poder, lógicamente, frente a ese padre guerrero, a ese Carlos V, pues él es otro tipo de rey, pero también grandioso a través de las construcciones que va a encargar como esta, ¿no? Siempre se lleva, ya sabemos que se le llama estilo herreriano, porque todo el mundo conoce a Juan de Herrera, que es el arquitecto que termina y se hace cargo de la obra, pero todo el mundo se nos olvida, se olvida que el artífice de todo esto fue Juan Bautista de Toledo, que curiosamente fue el maestro de obras que tuvo Miguel Ángel en la Basílica de San Pedro. Y él es el que elige Felipe II. Felipe II no hay ningún arquitecto aquí en España que le convenza y tiene que elegir a alguien que ha estado trabajando en el Vaticano, ¿no? Pero como fallece pronto, tiene que retomar la obra Juan de Herrera. Sabéis también que cuando él construye este complejo, tiene dos ideas muy claras que le transmite al arquitecto. La primera es que esto sea la casa de Dios y la segunda que sea un panteón real. La casa de Dios, ¿por qué? Porque por ello está hecho a semejanza del templo del rey Salomón. Cuando entramos por el patio este que es justo aquí a la derecha, el patio de los Reyes, justo enfrente tenemos dos estatuas, una del rey Salomón y otra de su padre, el rey David, simbolizando que este edificio es como una copia o un tributo a ese templo del rey Salomón. Y luego, por supuesto, un panteón real donde sabéis que están enterrados los reyes desde su padre, desde Carlos V, los Austrias, y las reinas, solamente las reinas que han sido madres de reyes, claro, no cabe todo el mundo. Así no, que de hecho se están quedando sin espacio. Bueno, ¿por qué quiere que sea un panteón real? Porque quiere esta conexión entre el cielo y la tierra, pues él quiere que debajo de este templo, de esta casa de Dios, pues esté toda su familia reposando en la eternidad, porque la familia de los Austrias están todos dispersos por Europa. Y también recordamos que los reyes católicos están en Granada, en una capilla real muy bonita, pero para ellos pequeñita, ¿no? Como poquita cosa, aunque es bellísima. Pero nunca vinieron. Así que que nunca vinieron hasta aquí, a ser enterrados aquí. Vamos. Claro, y él lo que quiere es unificar y que esté todos enterrados bajo el mismo techo. Y para Pedro Alberto, cuéntanos, volviendo al tema musical, a la actividad musical que tenéis. La Escolanía viaja, ¿verdad? Viaja bastante y además colabora con grandes orquestas y haciendo conciertos. Cuéntanos un poquito esto, aunque por el COVID ha estado un poquito más limitado, pero creo que ahora estáis retomando, ¿verdad? Eso es lo que estaba pensando, ¿no? Que en la Escolanía, como en toda la humanidad, pues hay un antes y después del COVID. Es verdad que antes del COVID pues hemos viajado mucho, hemos tenido la suerte de pues, poder ir, pues mira, a China, por ejemplo, y además teníamos antes del COVID el compromiso de volver, tanto a China como a Moscú. Pues yo creo que ahora ya ni a China ni a Moscú volveremos, por desgracia, en breve, ¿no? Porque las cosas, las circunstancias, pues nos lo impiden. Y sí, lo que yo creo que es importante es darse cuenta cuando contemplamos el monasterio que no solamente es un edificio del pasado, sino que el monasterio, que es un montón de piedra llena de arte, es también un edificio del presente y del futuro, porque sigue teniendo hoy una labor y una actividad musical, cultural, religiosa, sí. Bueno, desde tantos puntos de vista, pues que sigue muy activa, ¿no? Yo digo, a veces cuando visitamos otro tipo de palacios o de museos, pues eso ves como reliquias del pasado, ¿no? Aquí están esas reliquias, pero que inspiran la educación de muchos jóvenes, de mucha gente que será nuestro futuro, ¿no? Y la Escolanía es una prueba de ello, ¿no? Y también de llevar pues el nombre de San Lorenzo, del CIM, porque como he dicho antes, pues también muchos de ellos se educan allí, pues eso, a distintos países, a distintos lugares, ¿no? Y llama la atención, ¿no? Pues cómo nos aplauden, cómo nos reconocen, cómo nos valoran,
Y así, a mí sí que me gustaría que San Lorenzo, en concreto, pues fuera un poco más consciente de lo que tiene, De lo que tiene, pues, sí. con el CIN, con la escolanía, con el monasterio, que no digo que no lo sea, pero creo que puede ser un Pero poquito podría sí. Explotarse podría ser un poco más. Y con el entorno más. Y natural. con el entorno, por supuesto. Sí, yo creo que sí, yo creo que tiene un potencial tan grande todo esto que... Somos unos privilegiados. Privilegiados, y luego pues la cuestión cultural, como decimos, ¿no? Y esto es una muestra, ¿no? Lo que nos habéis ido comentando, de verdad que esto pues es un tesoro que aquí va a quedar grabado para la historia, para la posteridad, y ha sido un placer enorme. Vamos a ir cerrando esta tertulia porque el tiempo en la radio... Es oro. Es que Beatriz. siempre lo dice él, entonces me toca a mí ahora. Bueno, ya por último, nos gustaría que, como todos nuestros invitados, nos recomendarais un libro y una música para todos nuestros oyentes. ¿Quién quiere empezar por ahí? ¿Carlos? Esto de recomendar un libro... Claro. Bueno, voy a recomendar el último. Bueno, no el último que estoy leyendo, no. Es un libro muy sencillo, muy corto. Es breve tratado sobre la estupidez humana. Y si mal no recuerdo, el autor era Ricardo Moreno Castillo. Y es breve y muy inteligente. Es una lectura inteligente. Yo creo que es un remake de Erasmo de Rotterdam, que escribió el Elogio de la Locura, pero adaptado a los tiempos actuales y a la cultura española. Interesante. Eso. Sí. ¿Y la música, Carlos? Y música... ¿Alguna jota? ¿Alguna jotica? Jotas, todas. Claro, Jotas, claro, todas. de la tradición. Yo te he escuchado cantar jotas. No, pero hay una canción que me gusta mucho, es la de Susana, de Cohen. Ah, bien, Susan, sí. Susan. Ah, maravilloso. Esa me gusta mucho. Buena. Pero hay muchas más, ¿eh? Claro. Bueno, es difícil siempre elegir una, pero bueno, está bien porque nosotros además lo vamos a recoger y vamos a tener nuestra playlist en cuanto a la música y una lista de libros también muy interesante, sí. Kina. Bueno, yo como buena andaluza voy a elegir un disco. Yo sé cuál es. ¿De quién? Lo sé, no lo voy a decir, pero pero sé quién es. No será del Gran Morente. ¿Puede ser que sea el Por Morente? supuesto. ¿Sí o no? Por supuesto. Pues eso De lo sabía Enrique yo. Morente, el Claro. Omega de Enrique Morente. Omega lo sabía. ¿Verdad que tú también lo sabías, Bea? Que colabora con los Lagartijanic, que es una joya. El disco, no digo canción cualquiera. Y justo lo que hacen son versiones de los poemas de Lorca y de Leonard Cohen. Y luego del libro, ahora como buena historiadora del arte, pues entonces voy a recomendar uno que me encanta, que se llama La autobiografía de Alice B. Toklas, y lo escribe Gertrude Stein. Gertrude Stein era la mecenas que tenía Picasso cuando Picasso comía el olor de una salchicha. Ahí lo dejo. Interesantísimo con esta mujer apuesta por un montón de artistas que luego van a ser famosísimos, importantísimos en el arte en la primera mitad del siglo XX, pero que en ese momento son totalmente desconocidos. Y su biografía es maravillosa. Muy bien. Pedro. Yo me voy a ir mucho más atrás, ¿vale? Entonces yo como libro recomendaría La historia del monasterio del Padre Sigüenza, ¿vale? Creo que es un libro que cualquiera que tenga contacto con este entorno debería leer, y además es que lo va a disfrutar porque tiene una manera de contar las cosas pues muy curiosa, ¿no? Y después música, pues el Padre Soler, ¿no? Y yo me quedaría con los conciertos a dos órganos, que bueno, pues es una manera de acercarse al órgano divertida y atrayente, ¿no? Cosa que a veces pues es más, no sé, el órgano es un instrumento un poco desconocido, ¿no? Pues ya que estamos aquí, pues recomiendo eso, los conciertos del Padre Soler para dos órganos. Por cierto, nos llevamos grabadas un par de joyas, ¿verdad? Sí. Que lo podremos escuchar. Pedro, lo escucharemos en la introducción de la tertulia y al final. ¿Nos puedes decir qué es lo que Son has dos tocado? sonatas, una en re menor y las dos en re menor, ¿vale? Lo que pasa es que el número 102 y 104, creo que hablo de memoria, creo que no me equivoco, son las sonatas 102 y 104, sí. Genial. Bueno, pues un placer enorme, de verdad. Muchísimas gracias, Carlos, Kina, Pedro Alberto. Vea, ¿qué podemos decir? Increíble. Pues nada, que ha sido increíble, sí. Nos ha encantado a nosotros y seguro que a los oyentes también. Muchas gracias. Muchas Un gracias. placer. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.
decir flipo. Este coro es la bomba.